presentar eh, esta, esta buena alianza que tenemos con Proelca en Venezuela. Mi nombre es Juan Camilo Navarrete, yo soy el representante de Jinko Solar para Colombia y Venezuela, enfocado en generación distribuida. Y me acompaña el día de hoy Roberto Díaz, que es nuestro gerente técnico para la TAM en Jinko Solar. Y el día de hoy queremos traerles a ustedes una presentación acerca de una actualización, una breve actualización de quiénes somos nosotros, porque probablemente la mayoría de ustedes no habrán escuchado acerca de Jinko o acerca de lo que hacemos. Entonces vamos a hacer una breve actualización de quién es Jinko, los números actuales, y al final vamos a pasar con Roberto para hacer una buena charla en temas de prácticas de instalación, mantenimiento de los módulos, que por lo menos acá en Colombia es de lo que más nos piden y creo que es una charla muy provechosa. Nosotros al final estaremos compartiendo con Javier esta presentación para que en cualquier momento, si tienen alguna necesidad de revisar la información, la puedan solicitar con Javier. Y bueno, empecemos entonces. Eh, Vamos a ver. Okay. Bueno, como les decía, una breve actualización de quién es Jinko. Jinko Solar tiene una frase con la que trata de resumir muchas cosas respecto a los números, y es que nadie lo ha hecho antes. En este momento, dentro de los fabricantes de paneles solares líderes en la industria, creo yo que más del 95% están basados en China. Y de estos, yo creo que hay unos 4 o 5 fabricantes líderes, entre los cuales Jinko siempre en los últimos 5 o 6 años ha estado en el primer lugar. Eh, Jinko se caracteriza por tener un equipo de investigación y desarrollo bastante fuerte, y esa una de las estrategias que tenemos, y es siempre estar liderando los módulos que sacamos al mercado con las mejores eficiencias, con las mejores características técnicas, para que siempre sean la mejor solución a los proyectos. Cuando nosotros evaluamos si entrar en uno u otro mercado, obviamente siempre nos fijamos mucho en la demanda de cada mercado, y de acuerdo a este sabemos si vamos a atender con la, digamos, con nuestra línea para generación a gran escala, generación distribuida o la generación a través de distribuidor. En el caso de Venezuela es un caso muy bonito, porque al final estamos, creo yo, que cumpliendo con la misma historia que pasamos hace algunos años acá en Colombia, y es que tuvimos la oportunidad de empezar con una empresa en la cual confió en nosotros, confió en los módulos, y hoy en día nuestro distribuidor, que es el mismo distribuidor acá en Colombia con el que empezamos hace 5 años, es el distribuidor más grande en Colombia y se destaca de ser uno de los mejores o de los más grandes distribuidores que tenemos en la región Latinoamérica, por lo menos en la región Centroamérica, Caribe y Colombia. Entonces creo yo que van a salir muy buenas cosas de nuestra relación con Proelca. Ya lo estamos viendo justamente porque ya Proelca tiene módulos disponibles en Venezuela para que todos ustedes tengan sus proyectos con nuestros módulos. Y bueno, más allá de eso, seguimos trabajando para mantenernos en la parte líder de la industria, siempre incrementando nuestra capacidad de producción. Ahora mismo acabamos de cumplir uno de los hitos más importantes para Jinko, y es que entregamos 70 gigavatios o completamos la cifra de 70 gigavatios en paneles solares entregados hasta 2020. En esto ningún otro fabricante ha logrado esta cifra, y pues es algo de lo que estamos muy orgullosos y para la que seguiremos trabajando. Bueno, respecto un poco más centrados a nuestro mercado, hemos entregado en Latinoamérica un poco más de 7 gigavatios. Estamos en este momento sosteniendo un market share por encima del 12%, pero eso es el market share regional, porque en algunos casos, como en el caso de Colombia, tenemos un market share por encima del 60%. Entonces, 6 de cada 10 módulos en este momento en Colombia son marca Jinko, y son proyectos que han estado confiando en nuestros módulos por mucho tiempo.
Bueno, como les comentaba, hemos entregado 70 gigavatios a nivel mundial y ahora contamos con una capacidad de fabricación de módulos de 25 gigavatios, siempre trabajando desde nuestra parte de investigación y desarrollo para lograr estos récords de eficiencia y poder mantener módulos con un alto nivel de eficiencia, una alta densidad de generación por área, que es algo de lo que caracteriza a los módulos Jinko, y es que en el mercado siempre nos destacamos por ser uno de los módulos más eficientes. Respecto a la bancabilidad, a medida que los proyectos se vuelven más grandes, las inversiones o el CAPEX de los proyectos también lo es, por lo cual es importante entender o ubicarse muy bien respecto a la salud financiera de los proveedores, los fabricantes que están suministrando los módulos que yo o que mi compañía va a instalar. Entonces, nosotros siempre hacemos este tipo de comentarios en donde Jinko ha sido una de las compañías que ha tenido la mejor salud financiera durante los últimos 5 años. En el caso de este portal especializado, PBTech, ellos desarrollaron recientemente un esquema de calificación de los fabricantes de acuerdo bueno, a muchas características, liquidez, liquidez, apalancamiento, rentabilidad, valoración y volumen de ventas o generación de ventas. Y de acuerdo a eso, ubica a los fabricantes en estas 3 categorías, en la categoría premium, en la categoría de second tier y en la categoría speculative. Ahora mismo, en el caso de Colombia, y discúlpenme que hable mucho de Colombia, pero es el mercado que más conozco, tenemos en este momento incluso fabricantes que están en la categoría speculative, ¿sí? En Colombia con módulos disponibles en el mercado. Muchas veces esto no lo conocen los clientes finales y me parece que incluso es muy interesante para que cuando ustedes tengan un proyecto en donde la inversión es una inversión digamos que muy seria, muy probablemente si tienen un apalancamiento financiero o una banca, esta banca va a necesitar hacer una evaluación de los fabricantes y en ese sentido nosotros siempre estamos permaneciendo en los primeros lugares. Bueno, ya aquí le doy paso a mi compañero Roberto Díaz, quien va a hacer la presentación de buenas prácticas de instalación y mantenimiento y va a hacer algún tipo de presentación de nuestros módulos. Permíteme, Roberto, te doy el control. ¿Lo tienes? Creo que sí, ya lo tengo. Ok. Muchas gracias, Camilo. Primero me presento, yo soy Roberto Díaz, soy el soy manager para la región de Latinoamérica. Y bueno, somos una de las áreas de soporte que tiene Jinko, y bueno, esto principalmente para poder ayudar a nuestros clientes. El área en la que yo estoy básicamente tiene 2 funciones, una la de preventa, donde damos apoyo a todos nuestros clientes previo a la adquisición de sus módulos, y bueno, en la parte de reclamaciones en caso de que exista alguna o en la parte de garantías. En esta ocasión vamos a dar una pequeña presentación de lo que son buenas prácticas o pequeñas recomendaciones que damos para que nuestro sistema fotovoltaico esté funcionando de forma óptima. En esta ocasión lo dividí en 3 categorías básicamente, o bueno, más bien 4. En la parte de diseño hay unas recomendaciones, en la parte de manejo de los módulos al descargarlos, y también el manejo durante la instalación, y por último la parte de mantenimiento. Partimos por la parte de diseño, que hay algunas pequeñas recomendaciones o consideraciones que siempre son importantes a tomar en cuenta. Una de ellas es los ángulos de inclinación, bueno, 2 ángulos en especial. Uno que va a ser el ángulo de inclinación para tener o lograr la mayor cantidad de irradiancia de forma directa en nuestro módulo.
Este dependerá básicamente o principalmente de la latitud en la que se va a encontrar nuestro sistema fotovoltaico y también el ángulo que va a formar el ángulo, el módulo con respecto a nuestra línea de ecuador. Estos dos ángulos nos determinarán la irradiancia directa que vamos a poder percibir del Sol. Entonces, no tener o no lograr los ángulos óptimos en todas las ocasiones, pues vamos a tener pérdidas. En el caso del ángulo que se hace con respecto a la línea del ecuador, si se quiere, entre 0 y 30 grados, estaríamos hablando que aproximadamente tendríamos unas pérdidas cerca de entre el 10 y 15%. Si es mayor a 60 grados, estaríamos hablando de unas pérdidas entre el 20 y 30%. Entonces, siempre obtener estos valores o los valores óptimos, pues va a permitir mayor generación o tener menos pérdidas en nuestro sistema. Otra consideración siempre importante a considerar en el diseño de nuestro sistema es los voltajes que vamos a tener de salida, y esto principalmente para no superar los voltajes máximos que va a permitir nuestro inversor y tener disparos o que no estemos funcionando en irradiancias tal vez altas o no tener los voltajes mucho más altos, que más bien es a la inversa. Los voltajes más altos los tenemos en las irradiancias y temperaturas mucho más bajas. Y básicamente para saber nuestro valor y tenerlo en cuenta, recomendamos dos formas. Una sencilla, que es la que muestro aquí, que es a través de la ecuación de Ross, con el cual podemos obtener la temperatura de celda según las condiciones de irradiancia y temperatura, para después pasar a la ecuación que vemos en la parte superior, que es para determinar la tensión que va a tener nuestro subsistema, considerando el número de módulos que vamos a tener en serie, y este voltaje corregido, y también entrando en juego la parte del coeficiente de temperatura con respecto al voltaje de cortocircuito. Y con esto vamos a buscar que la tensión del sistema o del inversor sea mayor, o en este caso que la tensión de nuestra cadena o nuestro string de módulos sea menor que la tensión que permite el inversor. Esto obviamente para evitar que nuestro sistema se dispare como mencioné anteriormente. Otra forma es utilizando la norma IS 62738, en la cual estos cálculos son mucho más detallados y pueden sernos útiles o lo requeriremos ser más útiles cuando sobre todo requiramos verificar si tal vez podamos hacer un stream mucho más largo. Otra consideración importante durante el diseño va a ser relacionado a la longitud del cable. Esto va a ser principalmente para saber qué tan largo tiene que ser nuestro cable en base al tipo de conexión que vamos a tener y al tipo de estructura que vamos a tener. Normalmente, o todas nuestras hojas de datos, la longitud del cable viene indicado según el modelo. Y esta longitud básicamente incluye desde la salida de la caja de conexiones hasta donde termina el conector. Entonces siempre hay que tener en consideración esta distancia para saber, según el tipo de conexión que pensemos hacer en nuestro sistema. Y aquí tenemos dos ejemplos: el Daisy Chain, que es el normal o uno cotidiano que se podría tener, o por ejemplo el Leapfrog. Si vamos a considerar una conexión Leapfrog, probablemente requeriramos cables un poquito más largos. Y esto pues es importante considerar en el diseño de nuestro sistema, la longitud del cable que vamos a tener. Por otra parte, también en la parte del diseño, siempre hay que saber las condiciones que vamos a tener, es decir, los datos que vienen normalmente en la ficha técnica vienen en condiciones STC y NOC, que normalmente tomamos la STC, donde la irradiancia que se está presentando es de 1000 watts sobre metro cuadrado, una temperatura de celda de 25 grados centígrados y un AM de 1.5. Entonces, si sabemos que en el sitio que vamos a instalar vamos a tener mayores irradiancias, siempre es importante considerar
que entre mayor sea la irradiancia, mayores van a ser nuestros parámetros de salida, en especial los de corriente. Entonces, tener una consideración adicional al 25% de seguridad que normalmente se utiliza para calcular el número de módulos en paralelo, o de strings en paralelo que vamos a tener. Al considerar este extra o esta corriente extra que vamos a tener, pues también va a ser importante para dimensionar o tanto la cantidad de strings en paralelo que vamos a poder tener, también el tamaño de los conductores, de los fusibles y, de cualquier otra protección que requiramos para nuestro sistema. Entonces, siempre también considerar esto durante el diseño. Y por último, también en la parte de diseño, es importante considerar el valor máximo de corriente que normalmente también viene indicado en la hoja de datos. Esta corriente máxima que viene indicada con respecto al fusible es la máxima corriente reversible que puede soportar el módulo. Y esto va a ser importante porque si nosotros sobrepasamos esta corriente sobre la cual está diseñado el módulo, pues se pueden tener daños, ya sea o principalmente se ven en la caja de diodos. Entonces, tomar en consideración este valor, principalmente para la selección también de los fusibles de protección de nuestro string. Esto fueron todos o algunos de los consejos para la parte de diseño. Ahora vamos a pasar a algunas recomendaciones en la parte de la manipulación durante la descarga y también durante el almacenamiento. Es importante recordar que si vamos a utilizar un montacargas, siempre recordar que las cuñas o el largo de las cuñas debe de cubrir el largo del pallet que vamos a tener, ya que si no se cubre totalmente, lo que puede suceder es que estemos haciendo esfuerzos sobre regiones de la caja y que debido a este esfuerzo pues podamos tener ya sea un daño sobre el marco, sobre el vidrio, o si no, también en base a microfracturas, los cuales pues van a afectar la producción de nuestro módulo. Entonces, como vemos del lado derecho, es la forma correcta de transportarlo, o de tener las cuñas de largo, para que no sufra ningún daño dentro de nuestros módulos. También, si se van a transportar de un punto de almacenamiento tal vez al punto de instalación, como la imagen que vemos abajo, procurar que el montacargas tenga una distancia entre 10 y 15 centímetros de forma horizontal con respecto al suelo. Esto también para evitar esfuerzos, sobre todo para el módulo que va a quedar cerca del montacargas, y estos esfuerzos puedan causarnos algún tipo de microfractura. Y esto es principalmente en la parte de uso con montacargas. En el caso de que se vaya a utilizar grúa para nuestros pallets, también tener en consideración que hay herramientas especiales para el manejo por pallet y también pues tomar estas consideraciones. En caso de que no se tenga este aparato especial y se vaya a usar cintas normales para el manejo de los pallets, poner unas vigas o puntos que puedan soportar en la parte donde van a sufrir esfuerzos los pallets. Esto justamente para evitar que la compresión pues pueda causar un daño o pueda romper algún vidrio, principalmente de las caras exteriores. Con esto lo evitamos. Y también, tener el cuidado del manejo de cuántos pallets se van a mover. Normalmente se recomienda que sea uno a la vez, para también no generar situaciones de riesgo o peligrosos donde pongamos en riesgo tanto a los módulos como a las personas que están haciendo la maniobra. En la parte de almacenaje, se recomienda principalmente evitar, o donde se van a almacenar, evitar que haya demasiada suciedad, también que no haya altas temperaturas, que no haya contacto directo con el agua o que se presente lluvia, y que no se tenga irradiancia directa sobre periodos muy largos. También en la parte, una vez almacenado, se recomienda un espacio entre pallets, entre 5 y 10 centímetros. Esto principalmente para tener una mejor manipulación
una vez que se requieren mover estos paneles. Y bueno, también una recomendación importante, la cantidad máxima de pallets que se puede apilar uno sobre otro es uno más, es decir, 2 en total, haciendo un stack. Esto también para evitar esfuerzo sobre el pallet que va a estar en la parte inferior y pueda causar algún tipo de daño. También este almacenaje de 2 pallets apilados solo es posible si no se ha abierto alguno de los pallets. Es decir, si ya se abrió el empaque de alguno de los pallets, sobre todo el que se va a poner en la parte de abajo, ya no es posible hacer este tipo o apilar estos 2 pallets. También se puede recordar que los módulos, aunque tienen protección, como es el marco y los componentes de buena calidad, hay que recordar que tienen también materiales como el vidrio y el silicio, que son materiales frágiles. Entonces, entre más amigable sea la manipulación, pues menos riesgo tendremos de tal vez presentar algún tipo de daño. También en la parte de almacenaje o en manipulación en general, siempre hay que recordar que poner nuestros pallets sobre una superficie horizontal donde no se tenga un ángulo de mayor de 10 grados. Esto principalmente para el equilibrio y que no tengamos situaciones como las que vemos en la imagen, donde lo que estamos ocasionando es lo que mencionamos, esfuerzos en puntos de nuestro pallet, el cual puede ocasionar algún tipo de daño en el módulo. Entonces, siempre recordar poner el pallet como está indicado en la caja, de cómo tiene que ser el lado superior, y esta parte de la superficie sobre la que vamos a colocar. Si se va a tener un almacenaje exterior, esto previo a una instalación, hay que recordar que no se debe tener más de 15 días. Y también para evitar el daño de los empaques, hay que recordar que es cartón, pues cubrirlos de la lluvia, si se piensa tener lluvia, esto para evitar que se mojen y posteriormente sea mucho más difícil manipularlos. Y también evitar que la irradiancia directa incida sobre ellos demasiado tiempo. Esto fue todo por la parte de manipulación en la descarga y almacenamiento. Se me olvidó mencionar también al inicio, si están ahí poniendo sus preguntas, y las veremos al final, para resolver todas sus dudas. Ahora vamos a pasar a la parte de manipulación durante el transporte. Esto ya es para más pequeños y siempre hay que recordar que hay que buscar minimizar la cantidad de golpes y vibraciones que podamos tener durante el traslado. También hacerlo de la forma que normalmente vienen empacados los módulos. Esto para evitar que el módulo se pueda dañar o sufrir alguna microfractura debido a estas golpes o vibraciones, que, muchas veces tal vez físicamente no se puede abrir el panel, pero puede generar algún tipo de microfractura. Entonces, tener el cuidado durante la transportación al sitio donde vamos a instalar. También es importante, y esto es más por precaución, siempre que se reciba un pallet, hay que verificar que físicamente se encuentre en buen estado, es decir, que no cuenten con ningún tipo de impacto. Esto debido a que hay que recordar que el empaque es de cartón, entonces si el cartón probablemente venga dañado, probablemente el módulo que se encuentra cercana a esta cara o la parte donde se encuentra dañada, pues también haya podido sufrir algún daño. En caso de que sea algún tipo de daño, siempre es importante documentarlo, y esto es principalmente para el tema de garantía. Entonces, por ejemplo, la imagen que vemos aquí, pues es un daño que se sufrió con la parte con un montacargas por el tamaño que se puede ver, y esto probablemente pueda haber dañado el módulo. Entonces siempre documentar o hacer una inspección visual previa a desempacar los módulos, pues es importante. Por la parte de extracción de los pallets, básicamente lo que se recomienda, o el procedimiento estándar que se debería utilizar, uno es quitar los hinchos verdes que traen normalmente las cajas. Una vez retirados estos hinchos, quitar la tapa superior y, sacar los módulos, como vienen indicados a partir de la orilla, uno a uno,
Y cuando queden entre 5 y 6 paneles al final, pues hay que tener cuidado porque, bueno, el peso ya no es equilibrado y esto puede ocasionar que se pueda voltear nuestro pallet. Entonces, cuando queden esta cantidad de módulos, pues tener la precaución o que alguien sostenga nuestro pallet para evitar cualquier tipo de accidente. Una vez sacados, también se recomienda hacer una inspección visual del módulo, es decir, ver que en general el módulo no presente ningún tipo de daño, tanto por la parte frontal como por la parte posterior. También nuestros conectores y cajas de conexiones. Esto para asegurarnos que estamos instalando un módulo en buen estado. Y también no olvidar retirar todos los empaques que puede llegar a tener, como las esquinas de cartón y algunas otras etiquetas. Entonces, siempre verificar esto para, instalar un panel en buen estado y que no se tenga algún tipo de material extra o externo que pueda causar algún tipo de sombreado. También es importante revisar los números de serie que correspondan, el que viene normalmente en el lado superior izquierdo, atrás del vídeo, con la etiqueta posterior, esto para verificar que sí sea un módulo Jinko y también que corresponde el número de serial para que el etiquetado y la potencia indicada sea la correcta. Por otra parte, también hay que recordar siempre que pues los módulos, al ser expuestos a una luz o una irradiancia, vamos a estar produciendo energía. Entonces, siempre hay que procurar, cuando se va a manipular los módulos o se va a tocar alguna parte viva, utilizar guantes, también utilizar equipo de protección estándar, como puede ser el casco, también el calzado de seguridad de goma, y bueno, en caso de trabajar en techos, pues un arnés de seguridad. Nunca hay que trabajar en situaciones de lluvia, nieve o viento. Bueno, esto principalmente la lluvia y la nieve, porque estamos manejando equipo eléctrico y bueno, esto aumenta el riesgo de un choque eléctrico y en caso de viento, porque lo volverá pues difícil de manejar. Y también al utilizar herramientas, siempre utilizar herramientas en buen estado y que estén aisladas también para evitar cualquier accidente que pueda ocurrir. En la parte de sombreado, otra recomendación importante en la parte de instalación, siempre hay que recordar evitar algún tipo de sombreado constante que se pueda producir sobre los módulos. Esto principalmente porque, como sabemos, un sombreado constante lo que produce es un hotspot, que un hotspot básicamente es el aumento de temperatura o la potencia que debería estar generándose que se disipa en calor, y bueno, ese fenómeno constante debido a un sombreado, lo que puede ocasionar pues es la degradación mucho más rápida del módulo. En este caso vemos algunos ejemplos, que puede ser que se ponga un poco amarillo el material EVA, un poco café. En dados casos ya más constantes puede ocasionar que la caja de diodos se derrita o que tengamos algún problema en la hoja posterior. Entonces siempre tener este cuidado de los sombreados y para nuestra instalación evitarlos o que sean los más mínimos y estar consciente de lo que puede producir dentro de nuestro módulo. También en el manejo para la instalación, es decir, cuando nos vamos a trasladar al punto donde vamos a instalar, hay que recordar siempre hacerlo entre 2 personas. Esto principalmente por seguridad y también para evitar algún tipo de daño. Aquí en las imágenes del lado derecho tendríamos algunos casos donde, por ejemplo, una persona que lo va a instalar lo está cargando con la cabeza. Esto lo que puede ocasionar son esfuerzos puntuales que, como hemos visto, pues puede causar microfracturas sobre el módulo. Aparte que es un poco inestable y en algún punto, con cualquier situación que se tropiece, pues puede caerse el módulo. O mismo la situación que vemos a la derecha, donde va una persona también cargando de lado el módulo. Esta también se va a tener poco equilibrio y en cualquier punto puede ocasionar que se nos caiga el módulo o haciendo que se rompa y bueno, que no podamos utilizarlo. Entonces, siempre recordar hacerlo entre 2 personas. Esto es bastante importante.
Otra consideración importante durante la instalación siempre es cuidar la hoja posterior, es decir, nuestra hoja posterior nos brinda la parte de protección física y aislamiento a nuestro módulo. Entonces, siempre tenerla en buen estado es importante. Por ello, siempre recordar cuando se va a poner el módulo previo a la instalación, no ponerlo sobre objetos que puedan ser filosos y que puedan dañar esta hoja posterior. Ya que si se llega a dañar esta hoja posterior, pues estamos perdiendo, uno, algo de aislamiento, y dos, esto va a ocasionar que con el tiempo suciedad puede entrar en el módulo, y muchas veces, pues cuando reaccionan con diferentes materiales, como puede ser el óxido de plata y también los ácidos que ahorra leva, pues podemos tener ahí algún problemilla con nuestras celdas. Entonces, siempre tener el cuidado del manejo de nuestros módulos y de nuestra hoja posterior previo a la instalación. En la parte del cableado, siempre recordar no jalar los módulos por el cableado, aunque vienen conectados y pegados de forma bastante fuerte. Siempre el hacer o tirar fuertemente de los cables puede ocasionar, uno, que el cable se desprenda o se tenga un ligero desprendimiento con respecto a la caja de conexiones, en lo cual esto nos va a estar causando un falso contacto, o si es demasiado fuerte, pues podemos llegar a desprender ya sea el cableado o el cableado junto con la caja de conexiones. Entonces, recordar nunca tirar el módulo por la caja de conexiones. Y en las segundas fotos vemos dos situaciones. Una es nunca apilar los módulos de esta forma que estamos viendo, uno sobre otro. Esto principalmente, como vemos, lo que va a estar ocasionando, sobre todo en la imagen del medio, es que el módulo de abajo que está acá arriba, pues va a tener todo el esfuerzo. Esto puede ocasionar que nuestro vidrio frontal se rompa. Y otra situación que vemos aquí, pues es el cuidado de los cables. En este caso también vemos que están pues aplastando la parte del cableado, y esto puede ocasionar que el cableado sufra algún daño, haciendo que tengamos que cambiar este cable previo a la instalación, o que no podamos utilizar este módulo hasta que cambiemos este cableado. Entonces, por la parte de cableado son estas dos recomendaciones importantes. Por otra parte, también durante la instalación tenemos que tener, o más bien nunca debemos de pisar nuestro módulo, ya sea en la parte central o en la parte del marco o en las orillas. Nunca se debe hacer esto, principalmente porque el pisar el módulo o los esfuerzos que vamos a hacer puede que causen microfracturas, en las cuales visualmente nosotros no vemos ningún tipo de daño sobre el módulo, pero lo que estamos haciendo es dañar nuestra celda. Entonces, en ningún punto se recomienda pisar o estar sobre los módulos, como en las imágenes que vemos. También durante limpieza o mantenimiento que vayamos a hacer, nunca pisar el módulo, ni siquiera por el marco, porque, bueno, se sufre esta misma situación. Y para eso también agregué un video. Agregamos un video donde se tiene una prueba o una imagen de electroluminiscencia, y un trabajador camina, o una persona camina sobre el módulo, y vamos a ver los efectos que tiene. Es decir, si viéramos este módulo sin imagen de electroluminiscencia, realmente veríamos un módulo donde no se sufrió ningún tipo de daño y lo veríamos en perfecto estado, pero bueno, esto se vería reflejado principalmente en la producción de nuestro módulo. Y bueno, como ven, son estos esfuerzos que realmente, si viéramos, el vidrio estaría intacto o no sufriría ninguna ruptura, pero como ven, todo el esfuerzo está yendo directamente sobre las celdas, que al final del día, pues veríamos esta parte donde las celdas estarían fracturadas. Otra recomendación importante y siempre a considerar es que, bueno, los módulos están trabajando a diferentes temperaturas, en lo cual vamos a tener un efecto de dilatación y expansión de los módulos. Y bueno, debido a esto, siempre es importante recordar tener un espacio entre módulo y módulo. Normalmente se recomienda que sea de 1 centímetro
en el caso de los monofaciales y 2 centímetros en el caso de los bifaciales, y esto principalmente para evitar un esfuerzo que pueda ocasionar que se rompa principalmente el vidrio por estar colocados uno al lado de otro. Entonces, siempre tomar en consideración esto para la instalación. Sí. Y bueno, en la parte de instalación, siempre nuestro manual de instalación, el cual siempre recomiendo, es importante leer. Vamos a tener diferentes recomendaciones y también vamos a tener 2 tipos de montaje. Uno por tornillo y otro por clamp. Siempre es importante revisar en nuestro manual de instalación para ver según el tipo de fijación que vayamos a utilizar. En el caso de tornillos, ver según las perforaciones que tenemos en el marco, dependiendo cuáles ocupemos, va a ser la carga máxima, tanto positiva y negativa, que va a ser el módulo capaz de soportar, hablando de viento y nieve. Y también, bueno, recordar utilizar tornillos M8 que estén recubiertos, esto para evitar la oxidación, y no aplicar una fuerza mayor a los 16, entre 16 y 20 Nm, y bueno, esto principalmente. El segundo sistema de instalación es por clamps, que normalmente también viene en nuestro manual de instalación. Y en esta parte siempre hay que revisarlo para saber las alturas recomendadas sobre las cuales se tienen que poner los clamps, para saber las cargas máximas que va a ser capaz de tolerar nuestro módulo con estos puntos de sujeción a ciertas alturas. También adicionalmente se recomienda poner una arandela plana, principalmente por ambas caras del tornillo que se va a utilizar. Esto para evitar o disminuir los efectos de corrosión por diferencia de materiales. Entonces esto siempre va a ser importante. Por otra parte, esta parte de los clamps, hay un par de recomendaciones siempre importantes a recordar. Uno es que siempre nuestro clamp tiene que quedar perfectamente pegado al marco, ya que si no está completamente pegado al marco, como vemos en la imagen de la derecha, pues puede ser, o bueno, más bien no va a estar cumpliendo su función, y en caso de un viento fuerte, lo que va a pasar es que el módulo termine en otro sitio. Otra situación que vemos, y también es importante, es que el tamaño del clamp no debe exceder el tamaño del marco, ya que esta situación pues puede, uno, ocasionar tal vez un esfuerzo sobre el vidrio en caso de que exceda demasiado y cuando apretamos el sistema, y dos, esta parte del tamaño es importante, porque en caso de que se apriete de más puede incurrir sobre que caigamos sobre el vidrio y por apriete lo rompa. Y bueno, esto principalmente. También el tamaño ideal o mínimo recomendado normalmente es que tenga un ancho de 5 milímetros, 5 centímetros, para tener una mejor sujeción sobre la parte del módulo. Y bueno, ya casi para terminar esta parte, otras recomendaciones importantes. Siempre hay que recordar no dañar, no modificar el módulo como viene de fábrica, o realizar o desmontar alguna parte del módulo, ya que, bueno, esto uno haría que pierdan la garantía, y bueno, es también por seguridad. Es decir, los módulos como vienen están diseñados para un funcionamiento de trabajo. También no se recomienda perforar la parte del marco, esto por dos razones. Uno, podemos dañar algún otro componente de nuestro módulo, lo cual pues, lo afectaría. Y dos, también, perforar nuestro marco, pues estamos poniendo puntos donde podemos acelerar la parte de la corrosión, y también hay que recordar que se perdería la garantía en caso de hacer esto. También nunca poner los sistemas fotovoltaicos cerca de materiales flamables. Bueno, hay que recordar que estamos produciendo electricidad, entonces una chispa junto a un material flamable pues puede ocasionar que se incendie o tener un accidente.
Otra parte importante a considerar también, sobre todo cuando vamos a tener sprints en nuestros sistemas, es la clasificación de corriente que vamos a tener. Normalmente se recomienda usar la misma corriente o una corriente que no sea mayor o menor de 0.2 amperes con respecto de un módulo a otro, la corriente de máximo punto de potencia. Esto principalmente nos va a evitar problemas de mismatch, que bueno, esto normalmente también se traduce en pérdidas. Entonces, colocar siempre módulos de la misma corriente pues es importante. Otra consideración importante que debemos tener en cuenta es el cuidado de los conectores. Nosotros o nuestros módulos tienen nuestros propios conectores que también son compatibles con los MS4 principalmente. No cortar los conectores, esto pues no se recomienda porque, bueno, obviamente el volver a poner un conector que tal vez no tenga la calidad, pues puede disminuir la conexión o el rendimiento que puede tener el módulo. También siempre recordar, previo a la instalación, verificar que el interior de los conectores no se encuentre con polvo o estén húmedos. Esto, el polvo, porque pues evitaría una conexión directa de un conector a otro, y bueno, la humedad, porque bueno, que vamos a tener riesgo de un choque eléctrico en caso de tocarlo directamente. También en la parte de portacables que se van a usar en nuestra instalación, siempre se recomienda que sean o toleren rayos ultravioleta. Esto principalmente para que con el paso de los años no vaya a ser que se rompan y bueno, nuestro cableado termine todo desorganizado. También en caso de que se vaya a hacer un loop cercano o como una vuelta cercana al conector, siempre hay que recordar que se tenga una distancia entre 5 y 10 centímetros entre la orilla, esto para evitar esfuerzos al conector y que, bueno, esto que con el tiempo pueda hacer que nuestra unión se rompa el cable con respecto al conector. Y ya por último, para terminar, otra recomendación siempre importante es la puesta a tierra, es decir, bueno, todos nuestros módulos tienen puntos para poner a tierra cada uno de ellos. Y esto es importante porque, bueno, ya sea el requerimiento, hay que revisar la legislación local. En caso de no tenerse, se recomienda usar el código NEC. Pero cada uno de nuestros módulos tiene que ser puesto a tierra, ya sea que requiera puesta física o no, pero todos tienen que tener. Y también se recomienda esta conexión, es decir, también usar arandelas planas y también tipo estrella, también para evitar esta parte de la corrosión o por diferencia de materiales. Y bueno, esto fue todo por la parte de recomendaciones en la parte de instalación. Ahora vamos a pasar a la última parte, que es la parte de la limpieza. Y bueno, el mantenimiento básico que todos nuestros módulos o todos nuestros sistemas solares se va a recomendar va a ser esta parte de la limpieza. Se recomienda por lo menos hacer una limpieza al año, pero según la cantidad de suciedad que se vaya a tener en el sitio o se considere tener, se debe incrementar. Esto para evitar pérdidas. Y bueno, las recomendaciones importantes para la limpieza, siempre es, antes de empezar la limpieza, hacer una inspección visual, es decir, verificar tanto conectores como cableado, que no se presente ningún daño, que los conectores no estén bien conectados. En caso de que se presente alguna de estas dos características, pues es conectar o volver a reconectar el conector, ver que no se tenga ningún tipo de falla. En el caso del cableado se tendría que reemplazar. También una inspección visual por el vidrio frontal, que no se tenga ningún tipo de ruptura. También en caso de tener una ruptura se debe reemplazar. Y esto principalmente para evitar cualquier condición riesgosa para la persona que va a hacer la limpieza. Y recomendaciones importantes para la limpieza: una vez que verificamos que no hay peligro, se recomienda nunca utilizar químicos que puedan dañar la parte frontal del módulo. Aunque es vidrio, los vidrios tienen una capa que se llama ARC, que es el anti-reflective coating, y al usar agentes químicos podamos hacer que se dañe. Entonces nunca utilizar materiales químicos.
También es importante hacer la limpieza en horas de baja irradiación, es decir, por la mañana y por la tarde. Esto pues es principalmente para disminuir también el riesgo de un choque eléctrico y también asegurarnos que el agua que vamos a utilizar versus la temperatura del módulo no supere los más o menos 20 grados centígrados. Esto principalmente por el vidrio, que en caso de que se sufra un choque térmico la temperatura sea mayor a esta recomendada, pues podamos tener una fractura del vidrio frontal. También para la limpieza, en caso de que se piense usar un cepillo, hay que recordar que el cepillo debe tener una suavidad mayor al 70%, esto para evitar cualquier tipo de daño en el vidrio frontal, y recordar usar un paño suave para secar el módulo, esto principalmente para evitar que se acumule suciedad en la orilla, como lo vemos en la imagen superior derecha, que estas suciedades o estas concentraciones puntuales de suciedad pues pueden ocasionarnos hotspots. También el agua que se debe utilizar se recomienda que sea baja en minerales. Esto principalmente porque si es o la que tiene alta cantidad de minerales, estos se van a adherir al vidrio y pueden modificar la producción de nuestro módulo. Entonces se recomienda usar agua potable. Aquí abajo están las recomendaciones ideales que debería tener el agua. Y bueno, también nunca utilizar materiales abrasivos o raspar el módulo directamente. Si se va a usar una hidrolavadora, que la presión no sea mayor a 6 kilogramos. Y también recordar no poner la presión suficiente. Esto porque si se pone demasiada presión, lo que podemos estar ocasionando es que la suciedad se vaya a las orillas entre el marco y el vidrio y se quede acumulada allí. Entonces siempre usar básicamente una fuerza muy sencilla. También por la parte de la limpieza, en caso de que tengamos manchas puntuales que sean difíciles de quitar, como pueden ser de grasa o suciedades de pájaro, se puede usar una solución de alcohol con agua, usando básicamente entre 5 y 10% de alcohol y el restante de agua, y no olvidar enjuagar. Y esto principalmente solo para manchas que puedan ser puntuales. Y bueno, ya para terminar, esta parte que ya mencioné de la limpieza es súper importante porque si tenemos demasiada suciedad, pues vamos a reducir la producción de nuestros paneles. También si es demasiado fuerte y o muy puntual, pues va a producir estos hotspots o puntos calientes, y esto a la vez pues va a reducir la vida útil de nuestro módulo. Y bueno, aquí un ejemplo de más o menos cómo afecta las pérdidas de energía según la frecuencia. Aquí es un ejemplo en una instalación en el desierto, y como vemos en el periodo de un mes, al final del día 31 estaríamos perdiendo cerca del 25-26% de rendimiento de producción de nuestro módulo, por lo cual siempre la limpieza es importante. Por mi parte es todo. Aquí les dejo también las redes sociales. Síganos en Facebook, en Instagram, Twitter, YouTube. Tenemos como Jinko LATAM. Ahí van a encontrar noticias y bastante información. Entonces puede ser interesante por ustedes. Y bueno, creo que podemos pasar a la parte de las preguntas. Perfecto, Roberto, muchas gracias. Bueno, en el chat no veo otra pregunta más que el canal de YouTube, que ya Javier puso el canal de YouTube de Proelca. En el caso de Jinko también tenemos un canal de YouTube en donde hay más videos acerca de estas buenas prácticas de manipulación al transporte. También usualmente se suben videos acerca de nuevos módulos que vamos a tener disponibles. Entonces también pueden encontrar el canal de Jinko Solar en YouTube. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Sí, chicos, abran su micrófono, levanten la mano y pregunten. Aquí Franklin Cáceres dice, todo está muy claro, muy buena explicación. Jorge Barrio pregunta,
ya va, vamos a abrir el chat. Jorge Barrios pregunta, ¿cómo hacer el cálculo de la cantidad de vatios en función de la cantidad de paneles? Bueno, esto normalmente hay formas de calcular la potencia de salida que vas a tener, es decir, en un día, o normalmente se hace por software, pero la puedes estimar básicamente sacando la media mensual que vas a tener tal vez de radiancias y temperaturas, y bueno, hay fórmulas donde vas a estar o vas a poder obtener ya sea la potencia diaria, mensual, para cada sistema. Ok, Adriana pregunta, para el caso de la limpieza, ¿el sistema continúa activo? Sí, realmente puedes hacer con el sistema funcionando, es decir, pero siempre esta parte de verificar que los módulos estén en perfecto estado para evitar cualquier tipo de accidente de un choque eléctrico. Entonces, haciendo esta primera revisión, se puede hacer sin ningún problema con el sistema funcionando. En caso de que sí se cuente con algún problema, pues hay que recordar bajar la conexión y bueno, tener el cuidado para ya sea el reemplazo del módulo, pero si estén en perfecto estado, sin ningún problema lo puede hacer funcionando. Muchas gracias. Ahora Alfonso Diestrox pregunta, Junior Olivares pregunta si tenemos, bueno, ¿solo fabrican módulos o también tienen inversores y otros componentes? Voy a hacer las preguntas en orden. ¿Solo fabrican módulos o también tienen inversores y otros componentes? Ok, permíteme, Roberto, responder esta porque me parece muy pertinente en este momento esta pregunta. Nos la venían haciendo mucho tiempo. Yo llevo ya 3 años en Jinko y siempre nos han preguntado si solo fabricamos módulos o podemos suministrar algún otro componente, y la respuesta antes era no, solo estábamos enfocados en la fabricación de paneles. Sin embargo, venimos desarrollando desde el año pasado nuestra nueva línea de storage, nuestra nueva línea de soluciones de almacenamiento, en donde vamos a tener a disposición la solución completa en módulos, inversores y baterías. Vamos a estar trabajando en el sector de baterías de iones de litio, iron phosphate. Es algo en lo que estamos trabajando plenamente cada semana, en donde estamos en este momento muy cercanos a tener ya las fichas técnicas para poder hacer el lanzamiento oficial a todos nuestros mercados, ¿no? Entonces, sí, es más bien como que ahora mismo estamos dándoles la primicia. Sin embargo, probablemente dentro de poco tiempo vamos a tener ya la información mucho más aterrizada respecto a qué tipo de baterías, qué tipo de inversores vamos a tener dentro de las soluciones que vamos a vender. Yo voy a agregar algo para nosotros. Nosotros estamos muy alineados estoy hablando en nombre de Proelca. Estamos muy alineados con Jinko Solar y tengan plena seguridad, bueno, confiamos plenamente en sus productos, en sus conocimientos, en sus servicios, en la innovación, y tengan plena seguridad que apenas cuando ellos lancen algunos productos, nosotros mismos vamos a introducirlo en el mercado venezolano. Sigamos con las preguntas en el orden que la están haciendo. Junior Olivares pregunta, ¿hay algún sistema que funcione solamente con 12 voltios? No, bueno, eso se refiere un poco más a baterías, es decir, el voltaje de operación se podría tener teniendo la configuración o el voltaje máximo, pero eso básicamente sería un panel el que se tendría y en los... entonces, yo creo que en esa parte está refiriendo a baterías y no principalmente los sistemas de baterías para residencial van a trabajar a 48 voltios. Ok. Voy a hacer la otra pregunta. ¿Tienen sistemas híbridos? Entre paréntesis, solar más eólico. Bueno, en este caso, solar más eólico no, porque no fabricamos aerogeneradores y tampoco lo tenemos dentro de nuestros planes.
Pero bueno, como lo comentaba ya, los sistemas híbridos sí los vamos a tener, pero en temas de almacenamiento con baterías. Bien, Jorge Barrios pregunta, ¿estos paneles solares son policristalinos o monocristalinos? Y de tener ambos, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Ok. Nosotros recientemente acabamos con la línea de policristalino. Durante mucho tiempo tuvimos la disponibilidad de nuestras líneas de producción con celdas policristalinas. Sin embargo, las celdas policristalinas ya cumplieron su ciclo y ahora mismo en las celdas monocristalinas con la tecnología PERC, que es un tratamiento adicional que se hace a la celda monocristalina, se están logrando muchas más altas eficiencias. Entonces, en ese sentido, como la carrera ahora mismo es incrementar la eficiencia y tener, a medida que pasa el tiempo, tener módulos mucho más eficientes y con mayor generación de energía, nos enfocamos 100% en la producción en celdas monocristalinas. Aquí hay otro tema que suelen preguntar acerca de que había un mito en el que se tenía, bueno, que se entendía de que las celdas policristalinas funcionaban mejor en ambientes cálidos o con temperaturas más altas que las que normalmente se suelen ver en Europa, por ejemplo. Y es algo que se quedó en mito porque a nivel de características técnicas de los módulos, si te fijas en el coeficiente de temperatura, las celdas monocristalinas ya tienen en este momento un menor coeficiente de temperatura que las celdas policristalinas. Quiere decir que a medida que incrementa la temperatura de operación del módulo, las celdas monocristalinas pierden menor eficiencia o pierden menor porcentaje de generación de energía comparadas con las policristalinas. Jonathan Ramírez pregunta, ¿cuántos paneles son recomendados para el área residencial hogares? Ok, dale, Roberto. Ok. Sí, bueno, la parte de dimensionado, un sistema fotovoltaico básicamente se dimensiona sabiendo cuánta energía se va a requerir. Es decir, cada panel fotovoltaico, según la ubicación que tenga y la radiancia o el recurso solar que vayamos a tener, va a ser la energía que va a ser capaz de producir anualmente. Entonces, básicamente un sistema fotovoltaico se diseña así, sabiendo el consumo que se va a tener. Podremos saber la cantidad de paneles que va a requerir nuestro sistema para cubrir esta demanda de energía que vamos a tener. Bueno, siguiente pregunta. Franklin Cáceres pregunta, lo del cálculo, eso dependerá también de la cantidad de consumo que se necesita. Hay fórmula y software para hacerlo. No es una pregunta, es un comentario. Hermes López dice, ¿podrías enviar alguna herramienta o tabla que indique la configuración de soluciones de acuerdo al amperaje requerido en salida, cantidad de paneles, cantidad y tipo de baterías, inversor requerido? Una pregunta larga. No, realmente nosotros no tenemos, o sea, hay sistemas para dimensionado de sistemas solares que pueden ser utilizados para esta parte del dimensionado. También hay ciertas marcas de inversores que ya tienen un tipo de herramienta que puede ayudar a considerar qué tamaño, es decir, sabiendo ya el tamaño del sistema que vamos a querer o el inversor que vamos a utilizar, hay varios proveedores de inversores que permiten esta parte del dimensionado máximo que vamos a poder tener en el inversor. Pero, digo, básicamente se reduce a saber cuánta potencia vamos a requerir. La fórmula que les mostré al inicio, esta les puede o les va a ayudar para determinar la cantidad de módulos que vamos a poder tener por stream, y para el paralelo solo es saber cuánto es la corriente de entrada que va a permitir nuestro inversor. Eso dividido entre la corriente de cortocircuito de nuestro panel, multiplicado por 1.25, pues nos daría la cantidad de módulos en paralelo y en serie que vamos a poder poner en un sistema o en un inversor específicamente. Está muy bien. Muchas gracias. Hermes López pregunta, perdón,
hay algo que es un número extraño que no conozco aquí, pero dice Javier, ¿para cuándo tienen contemplado nuevamente presentar el taller respecto al sistema de respaldo de energía con inversores? La semana pasada hicimos una presentación con un aliado, la gente de PowerTech. Eso va a estar montado en nuestro canal de YouTube. Más abajo voy a escribir el canal de YouTube. Sin embargo, fiel a nuestra costumbre, vamos a empezar a también a impartir cursos de este tipo de productos, bien sea de los inversores de carga, inversores híbridos o de instalación de paneles solares. Esto viene pronto. Gonzalo Rodríguez dice que no hay audio, me imagino que es un problema personal, porque creo que todos estamos escuchando bien. Fernando Pérez dice, por ejemplo, queda uno o dos módulos separados en otro nivel de un techo o superficie. ¿Existen cables más largos de sección para interconectar? Sí, bueno, normalmente, como mencioné, el largo de los o estándar que vienen en los módulos normalmente viene indicado en la ficha técnica. También se pueden customizar según sea requerido en algunos casos. Y si no, pues también tenemos los conectores donde tú puedes hacer tu extensión de cable en caso de que tengan diferentes posiciones. Entonces, nada más es calcular qué cable vas a requerir en base a tu caída de tensión y, bueno, ponerle los conectores y ya puedes hacer tu conexión normalmente. Perfecto. Junior Olivares pregunta, tenemos unos equipos que funcionan con 12 voltios. El lugar donde se van a instalar no hay servicio eléctrico y requerimos un sistema de paneles que funcione solo con 12 voltios. Sí, bueno, en este caso nosotros manejamos más para residencial. Si lo estoy entendiendo, es un sistema muy pequeño. Tendrías que buscar justamente paneles donde sus voltajes, básicamente de circuito abierto, rondan esas potencias o inferiores. Pero para esa cantidad estarías tal vez hablando de paneles de tal vez de 80, 70 watts, que son mucho más pequeños de lo que nosotros normalmente manejamos. Camilo Navarrete dice algunos nombres de sistemas o software de simulación. Sí, está diciendo los nombres, PV, SIST y Helioscope y Visol. Mira, voy a comentar una invitación que está haciendo Valdemar López, que es un conocido, un amigo de la casa. Invita a la gente de Ginkgo Solar a hacerse una entrevista en su plataforma. Yo después les paso la información. Levantaron la mano dos personas, el ingeniero González Rodríguez y Eudis Mora. ¿Quieren participar o quieren comentar algo? Están abiertos los micrófonos para todos. ¿Hay algún software o tester para detectar fallas? Pregunta Eudis Mora. Perdón, no escuché. ¿Un software para detectar fallas? ¿Software o tester para detectar fallas? No, realmente no existe un software como tal para detectar fallas, pero bueno, para un sistema fotovoltaico es muy sencillo. Es decir, simplemente viendo los valores de voltaje de circuito abierto y de cortos y la corriente cortocircuito, también los voltajes y corrientes de operación. Con eso puedes saber que si tu módulo está, y bueno, vas a la irradiancia donde tomaste esta medición, puedes saber si está funcionando de acuerdo a los parámetros que debe tener el módulo, y con eso, bueno, tendrías una referencia como tal, pero que yo conozca hasta el momento un software como tal, pues no existe. Normalmente también los inversores traen un programa que está midiendo los parámetros de nuestro o del sistema de generación y te puede mandar alertas en dado caso. Entonces son los escenarios que se pueden tener hasta donde yo conozco. Y buenas tardes, señor Javier. Buenas tardes. Sí, señor, claro. Adelante. Le habla Fernando Pérez de Barquisimeto. Tenía otra pregunta. En el caso de hacer los cálculos para optimizar digamos que el mayor rendimiento del panel frente al sol, ¿existe algún procedimiento o algún equipo
que se conecte en el panel en el momento de la instalación para saber si está justo en la inclinación o en el sitio lo más, digamos, de frente a alcanzar el máximo de energía. O sea, no sé si me entienden la pregunta. Si realmente no existe un aparato, es decir, el recurso solar básicamente lo puedes, se calcula. Hay diferentes literaturas que puedes utilizar, de hecho hay mucha información sobre eso, pero básicamente lo que se hace es en base a la radiación solar disponible que puedes obtener de bases de datos. Por ejemplo, la NASA es una que es gratuita, donde te dan esta información, es decir, tanto la irradiancia que vas a tener, normalmente es la media mensual la que te dan, también temperaturas y velocidades de viento. En base a todos esos cálculos, puedes sacar los valores horarios mensuales y anuales, y con eso tú vas a poder calcular tanto el ángulo para cada mes, y con respecto al tilt o al que mencioné, a la inclinación, también con respecto al ecuador. Y tú sacando esa evaluación mes a mes, después sacas una media y con eso tienes básicamente los valores de inclinación y también con respecto al ecuador óptimo o donde tendrías mayor ganancia. Sí, Ok, muchas gracias. Yo quiero ahí añadir un poco a la respuesta de Roberto, que fue muy completa, pero me parece que, bueno, no sé exactamente en qué parte de Venezuela está Barquisimeto, disculpo por eso, pero en el tema de los trackers, de los seguidores, muchas veces se creía que porque nuestros países están muy cercanos al Ecuador, un tracker probablemente no era una solución que podría pagarse con lo que se va a ganar en el proyecto. Sin embargo, acá en Colombia ya hemos visto que no es así y que ya muchos de los proyectos a gran escala están incluyendo trackers. Otro tema respecto a la optimización es ya a nivel de los fabricantes de inversores, que muchas veces también tienen esta solución de optimizadores. En Colombia también hemos visto ya algunos proyectos en donde están instalando optimizadores para mejorar el punto de máxima potencia al cual pueden llegar los módulos y pues incrementar la eficiencia de entrega de transformación de energía. Jorge Barrios pregunta, Muchas gracias. ¿tienen bajo su marca dispositivos para trabajar con los paneles en cuanto a los temas de corte de energía? Me refiero a Breaker DC para trabajar con ellos y más dispositivos. Bueno, realmente una recomendación como tal no tenemos. De hecho, hay muchas marcas, pero bueno, marcas que han estado mucho tiempo en el mercado, pues pueden ser la mejor opción. Pero sí, en específico, pues no, digo, hay muchas marcas. Está Ipon, ABB, está Siemens, hay bastantes marcas en la parte de protecciones que pueden ser para fusibles o, switches. Hay bastantes marcas, ahí habría que ver cuáles están disponibles en la región. Ahí creo que Proelca te puede ayudar más, no sé si ustedes tengan en sistemas de protección. Bien, nosotros vamos a hacer una selección de productos. O sea, estamos nosotros iniciándonos en este negocio. Todavía no tenemos todos los productos necesarios, pero vamos a hacer un esfuerzo para tenerlos, siempre cumpliendo los requerimientos de calidad acostumbrados por nosotros. Eudis Mora pregunta, siendo el caso de una finca, ¿influye la cercanía a distancia o distancia del módulo solar para un buen rendimiento y eficiencia de luz? Voltajes. ¿Qué distancia es recomendada? Mínimo o máximo en cableado. No, realmente no hay una distancia mínima recomendada, pero bueno, entre más cercano sea nuestro sistema solar de nuestro inversor y de nuestro consumo, pues se tienen menos pérdidas. Solo, como ya mencioné, es importante recordar, calcular siempre la caída de tensión para saber
cuánta energía vamos a perder si nuestra distancia es muy larga. Es decir, normalmente entre 50 y 100 metros no hay muchas pérdidas, siempre serán entre el 2% más o menos, pero si se va a tener una mayor distancia, pues calcular esta caída de tensión para tenerlo en consideración dentro de nuestro sistema. Perfecto. Pareciera que no hay más palabras, no hay más preguntas. Vamos a darle la mano a Eudis. Bueno, chicos, sí. Perdón, Jonathan pregunta. ¿Un módulo puede ser reparado? O sea, un módulo puede ser reparado. ¿Existe repuesto o algún tipo de reemplazo de componentes del módulo? Aquí, bueno, la difícil es complicada esa pregunta. Realmente no, nosotros no reparamos normalmente los módulos. Y realmente en algunos casos muy específicos yo podría decir que se puede tener una reparación, es decir, tal vez en el caso de reemplazo de una caja de conexiones o de un conector sí se tendría o se podría reparar. En otros casos yo lo veo difícil o puede ser que la calidad del módulo no sea la óptima. Entonces en estas dos cuestiones pues son las que yo consideraría que se puede reparar un módulo. Proelca tiene su propio taller de reparaciones. Sin embargo, veremos en el futuro a ver si este tipo de equipos tienen posibilidad de repararse en el taller nuestro. Mi pregunta es para Proelca. ¿Ya ustedes tienen disponibles los paneles, baterías, inversores, controladores de carga? Mira, tenemos disponibles paneles, un modelo de panel, baterías, inversores de carga. Controladores de carga todavía no los tenemos. Entonces, digo, esto es un negocio bastante nuevo para nosotros, apenas tenemos, este está corriendo el tercer mes, pero pensamos convertirlo a corto plazo en nuestra principal línea de negocio. Así que vamos a tener todo lo que ustedes nos piden. Jorge pregunta si esto, está agradecido por el comentario acerca del curso. ¿Estos paneles ya están en la lista de precios de Proelca? Sí, están en la lista de precios de Proelca. Están en la lista de precios nuestra, es bastante larga. Este es el producto más nuevo, así que la van a encontrar en la última parte. Las últimas 3, 4 páginas corresponden al negocio de respaldo de energía. Sin embargo, les digo que estamos haciendo una página web nueva. En la página web van a encontrar precios mucho más fácilmente, porque van a dirigirse directamente en el módulo de productos, se dirigirán a la línea de respaldo de energía y ya van a encontrar todos los productos. Ingresarán con usuario, contraseña y van a acceder al precio correspondiente al que ustedes tienen asignado. Recuerden que Proelca no vende al consumidor final, así que siempre vamos a trabajar a través de ustedes. Nosotros tenemos un precio sugerido de venta al público, el cual es eso, simplemente un precio sugerido, no es un precio establecido legalmente, sino lo que nosotros opinamos que deben vender. Y a base de ese precio, ustedes tienen un porcentaje de descuento que va de 10, 20, 20 más 5, 20 más 8. Y si es un proyecto muy grande, podemos hablar de mejores precios aún. Fernando Pérez dice, los paneles se pueden instalar por debajo de un vidrio transparente. ¿Influye en algo? Se puede instalar, pero no es recomendable. Es decir, los módulos normalmente, o su principal recurso es la irradiancia directa, es la que más generación te va a dar. Entonces, si tú pones algún objeto, aunque sea translúcido, lo que va a ocasionar es que esta irradiancia ya no sea directa, sino tenga mayor recurso como difusa. Entonces, vas a producir, pero con cierta pérdida, porque bueno, ya no estás teniendo tanta irradiancia directa. Entonces, yo recomendaría que no. Pero bueno, aparte, bueno, los módulos están diseñados para operar en exterior, entonces en dado caso sobre el vidrio, pues sería mejor opción. Bien, Eudes, ¿ustedes cuándo tendrán un curso presencial en Barquisimeto? Bueno, sí, esto no está fácil por las condiciones que tenemos en Venezuela actualmente en cuanto a la pandemia, las restricciones de transporte, las restricciones de transporte y los problemas de combustible que hay en el país.
Entonces, no veo realmente una posibilidad de un curso presencial más allá de las oficinas de Caracas. Todos los cursos que haremos van a ser a través de esta vía. Y yo creo que, bueno, que el tema de la pandemia cambió nuestra manera de trabajar, no solamente de Provelca, sino la manera de trabajar del mundo. La mayoría de las cosas se van a hacer ahora online, a través de esta plataforma de Zoom o un live de Instagram o un live de Facebook. Esas son las plataformas que nosotros vamos a utilizar. Cursos presenciales, por lo pronto, ahora no hay. Gracias, Alfonso, por las felicitaciones. Y sí, los cursos en línea es lo que va a hacer. De ahora en adelante. Bueno, chicos, si no, perdón, Ramel levantó la mano. A ver, Ramel, ¿vas a hablar o quieres hacer una pregunta? ¿Por el chat o por audio? Ramel dice felicitaciones, excelente iniciativa. Y Richard, muchas gracias por el curso. Bueno, chicos, vamos a finalizar esto. Estamos muy agradecidos por la asistencia de todos ustedes. Yo confío en que esto va a ser el futuro de Provelca, porque, bueno, es básicamente el futuro del mundo, son las energías limpias, ¿no? Y los paneles solares son una solución muy importante en este aspecto. Entonces les agradezco tanto a Roberto como a Camilo haber estado con nosotros. Les confirmo nuestra alianza y muy agradecido por este apoyo. Entonces, bueno, chicos, vamos a terminar. Bueno, muchas gracias, Javier. Entonces ahí te compartí también la presentación por si te la solicita alguno de tus clientes. Y bueno, como tú lo dijiste, también estamos muy confiados de esta alianza y de que de aquí en adelante el futuro que le espera a Venezuela en solar, Provelca sea uno de los grandes jugadores del mercado. Así será, así será. Nosotros estamos, bueno, muy entusiasmados con esta nueva línea de negocio. Muy, muy entusiasmados. Y como siempre, apuntamos a ser el principal distribuidor de este tipo de productos en Venezuela. Muy bien. Bueno, ya está el correo al cual deben enviar su información. Recuerden los que envíen la información que les pedí. Nombre de empresa, nombre y apellido, empresa, ciudad, correo electrónico, van a tener opción a un descuento especial en su próxima compra de equipos de energía solar. info@provelca.net. Bueno, chicos, damos por finalizada la reunión. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, a ustedes muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Hasta luego, feliz día.